Muchas gracias, gracias queridos amigos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC TV, en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. En este martes vamos a tener un programa especial por ahí. Checaron ustedes la cintilla, valuación bienes inmobiliaria. Valuación inmobiliaria. Valuación inmobiliaria, que ahorita nos van a explicar con lujo de detalles de qué se trata, porque muchas veces lo hemos escuchado y los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, a veces no entendemos todo lo que abarcan estas dos palabras, dependiendo también en qué contexto nos lo digan. Hoy está con nosotros el licenciado arquitecto Vicente Oscar Pescado, catedrático de nuestro querido Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perito evaluador de bienes inmuebles con mención honorífica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico en el plantel Ciudad de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el área de evaluación de bienes inmuebles en proyecto y construcción de conjuntos habitacionales. Es asesor inmobiliario certificado por Infonavit, gerente de ventas en 2 grandes consorcios inmobiliarios y actualmente es director de TAI Arquitectura, donde se realizan avalúos comerciales, peritajes, opiniones de valor de todo tipo de inmuebles, avalúos bancarios, notariales y para particulares. Él es catedrático y experto en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y hoy nos va a platicar y nos va a explicar a todos, así que vamos a poner atención de qué se trata la evaluación inmobiliaria. Bienvenido, licenciado arquitecto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ahora sí, a ver, vamos a tomar clase, les Todo, digo yo. desde luego, claro que sí. ¿De qué se trata y de qué se trata y qué abarca un peritaje experto en una situación como es la evaluación inmobiliaria? Claro que sí, gracias. La evaluación inmobiliaria como, pues digamos, como definición, es una estimación de valor. Eso es la definición de evaluación. Okay. Nosotros estamos especializados en evaluación de bienes inmuebles. Lo que ustedes gusten, terrenos, casas, departamentos, edificios, todo lo que se considere inmuebles, todo es lo que está sujeto a evaluación. ¿Y tienen alguna regla en específica, alguna metodología a seguir o Sí, cómo se lleva? Desde luego, claro que sí. Es toda una historia. La evaluación en México tiene pues ya muchos años. Sin embargo, a partir más o menos por ahí del año 1994, la Comisión Nacional Bancaria de Valores toma la decisión de establecer unas reglas, unas normativas, para darle, pues digamos, forma, para darle orden a lo que es la evaluación en México. Okay. Desde 1994 para acá, con respecto de las circulares, les puedo mencionar algunas, la 1462, la 1516, en la cual, bueno, la misma comisión intenta, ¿no?, regular lo que es la evaluación en México. Ese es como antecedente. A través de los años, desde luego, bueno, pues se pretende tener manuales de evaluación y vamos, para que esto se estandarice y a nivel nacional se haga un solo tipo de avalúo. Lo que nos estamos refiriendo a avalúos comerciales. Ok. Aquí hay una regulación. ¿Por qué es necesaria una regulación? ¿Qué implica la regulación? Es fundamental, desde luego, porque vamos, el hecho de tratar o de especializarse en una actividad como la evaluación necesita estar apegada a reglamentos, a códigos. Es por eso que nosotros tenemos varios códigos o reglamentos, incluyendo aquí en la Ciudad de México, bueno, estamos acá ahorita en la Ciudad de México, el Manual de Lineamientos y Procedimientos de Evaluación de la Ciudad de México. ¿Y estos qué organismo lo regula? La Tesorería del Distrito Federal. A ver, es que aquí todos en la Ciudad de México pertenecen tienen que recurrir a este organismo como rector. En la Ciudad de México sí. Okay. Así es. Este manual de evaluación contiene los lineamientos para la evaluación de tipo catastral y para la evaluación de tipo comercial. O sea, los dos tipos de avalúos están contenidos dentro de este manual. A ver, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, claro, desde otro. Luego. Básicamente la evaluación de tipo catastral es la que se utiliza para el cobro del impuesto predial que pagamos todo el mundo. Okay. Entonces, este tipo de estimación de valor se hace en base a valores determinados, pero ya por la tesorería. Okay. Este tipo de avalúo parece ser, a mi punto de vista, que es un poco más sencillo que la evaluación comercial.
¿sí? Se toman los valores ya del Código Fiscal y de ahí se jalan y se tiene que hacer ahí un procedimiento menos extenso que el que se hace para la evaluación comercial. Estos valores, tanto de terreno como de construcción, digamos que ya están establecidos. ¿Y o sea, a qué le llama con menos extenso para una evaluación? Mire, le voy a platicar. Cuando hacemos un avalúo de tipo catastral, solamente utilizamos un método, Okay. que es el método de costos. Le digo, el valor de terreno lo tomamos del Código Fiscal, y el valor de las construcciones también las tomamos del Código Fiscal. Cuando hacemos un avalúo de tipo comercial, aquí no lleva nada más un método, lleva 3 métodos de evaluación. Entonces, tan solo por el contenido del mismo avalúo, un avalúo comercial es más extenso. ¿Y cuál es la finalidad de llevar 3 métodos en el comercial? El tener tres diferentes puntos de vista, porque los métodos son apegados a diferentes cosas. Uno es un método de mercado, que es una comparación directa en el mercado, ver cómo es que están los valores en la zona y estimar en base a los precios que están alrededor. El otro, que es un método de rentas, ese tampoco se aplica en la evaluación catastral. Este método de rentas es en base a las rentas que se percibe de un inmueble. Y el otro, que es el que sí se comparte en los dos tipos de avalúos, que es un método de costos. La diferencia en el avalúo comercial es de que el enfoque de costos se hace también con valores de mercado, a diferencia del catastral. El catastral, los valores que se tienen se toman del Código Fiscal. Y entonces, para hacer un avalúo comercial, tienen que hacer un sondeo, un estudio de mercado de la zona antes de. Así es. Bueno, no antes de, una vez de que se hace Ajá. la solicitud del avalúo, una vez que se tiene bien claro cuál es el objeto y el propósito de ser del avalúo, entonces sí. Ahí es donde se hace un sondeo de mercado para poder establecer el valor. Así es, estimar el valor. Estimar. Es la palabra clave. Sí, bueno, es que hay que hablar correctamente, y que bueno que nos corrijan, porque estimar o establecer hay una diferencia enorme. Sí, la definición básica, que es la que primero aprendemos acá, es que la evaluación en sí es una estimación de valor. Los valores que nosotros quisiéramos encontrar, o que la gente común quisiera encontrar como valores reales, no existen. Son estimaciones de valor. ¿Sí? Entonces, y particularmente, bueno, pues cuando estamos hablando de avalúos comerciales, ¿no? Porque este avalúo comercial, repito, es en base a un estudio de mercado de la zona. Entonces no se da por hecho que es un valor real, se da por hecho que es un valor estimado, el valor estimado justo de mercado. Y la importancia de un peritaje, ¿cuál sería la importancia de un peritaje? Y cuéntenos qué todo lo que abarca. ¿En qué momentos son requeridos ustedes como peritos especializados y en dónde? Claro. Nosotros podemos participar en cualquier tipo de asunto, ¿no? En cualquier asunto que se nos designe como peritos, siendo, puede ser materia civil, puede ser materia familiar, puede ser… En todas las materias en las que, por definición, se acepte la prueba pericial, como pericial. Nosotros hacemos avalúos como pruebas periciales. Entonces, ¿en qué momento? En el momento en el que la autoridad, el juez, solicita una estimación del bien de lo que se trate. O sea, podemos estar hablando de un juicio testamentario, podemos estar hablando de un juicio intestamentario, de una sucesión, de una disolución de sociedad conyugal, de todo lo que se requiera, asuntos que tengan que ver con estimación de valores de bienes inmuebles, en cualquier materia. Antes de llegar a eso, para poder ser un perito especializado, tener una certificación como tal, ¿qué tipo de estudios y qué tiempo requiere? Porque yo me imagino que necesitan algo muy, muy, muy especializado. Sí, desde luego. Los peritos como tal deben de tener, y es la definición exacta de un perito, o sea, la experticia, tienen que ser expertos en el tema. Entonces sí se requieren, independientemente tal vez de la raíz que uno tenga como profesionistas, se requiere una especialización, ¿no? Que depende, la misma evaluación es muy amplia. O sea, yo particularmente soy perito evaluador de bienes inmuebles, pero hay peritos evaluadores de bienes muebles, hay peritos evaluadores de maquinaria y equipo, hay peritos evaluadores de inmuebles agropecuarios. O sea, es un mundo. Y nos tenemos que apegar a de lo que somos expertos. La especialidad. La especialidad. O sea, quieres ser especialista en evaluación de bienes inmuebles, te corresponde estudiar tales temas, ¿no?
avalos de terrenos, avalos de casa habitación, avalos de condominio. Diferente, por ejemplo, a un perito evaluador de bienes de tipo agropecuario, ¿no? Ok. Donde evalúa ranchos, evalúa terrenos, parcelas, es Y, diferente. y a veces nosotros percibimos como que pudiera ser lo Así mismo. es, así es. O sea, la gente común no entendemos. No, Y ese es lo complicado del asunto. Entonces, cuando yo requiero los servicios o quiero brincarme ciertas reglas, yo voy porque yo conozco a tal, sin percatarnos de se, que necesito una especialización para lo se que yo puede quiero. confundir, se Ah, puede ok. confundir. Hay personas, por ejemplo, que solicitan un servicio porque un vecino invadió su estacionamiento. Y cuando estamos platicando, cuando estamos planteando, nos damos cuenta que no necesita un perito evaluador, necesita un perito agrimensor, que es otra cosa. Un perito agrimensor que tiene una base en los ingenieros topógrafos, por ejemplo. Ajá. Es otra situación. Nos pueden hablar a nosotros y oiga, se trata de evaluar, no sé, el rancho La Mesa en Ameca Meca. Ajá. Vamos, si no eres especialista en evaluación agropecuaria, yo creo que debes de asesorarte con gente. Desde luego que tienes la parte que sí puedes controlar, Sí, que sí claro. puedes evaluar, Hay ¿no? como un tronco común Hay en como un todo. tronco Ok. común, pero siempre se requiere la especialización, ¿no? En este caso, nosotros acá en INADEG tenemos a nivel diplomado, ¿no? Lo que es evaluación de bienes muebles y también evaluación de bienes inmuebles. Y entonces lo que puede hacer alguien es especializarse, Sí, desde luego. continuar estudiando y abarcar un poco más de del abanico que necesita para cuando se tiene un despacho, sobre todo, o a qué se refiere, ¿sí? Sí, desde luego. O sea, entre más uno se prepare, desde luego va a poder abarcar en más aspectos. Nos especializamos, hacemos diplomado en perito evaluador de bienes muebles o perito evaluador de bienes inmuebles. Cada uno tendrá pues, la capacidad de poder evaluar diferentes cosas. Pero bueno, si soy perito evaluador de bienes muebles e inmuebles, pues desde luego que es mucho mejor. Claro. Aquí hay otra situación. ¿Hasta dónde le ha ayudado a usted el tener la especialidad o la licenciatura en arquitectura? Sí ayuda, desde luego. Nosotros como tal en el INADEG establecemos que cualquier persona pudiera pudiera estudiar este diplomado. Sin embargo, bueno, desde luego los que tienen un tronco de arquitectura e ingeniería, digamos que van a tener un poquito menos ¿De dificultad? de dificultad. Pero la enseñanza es desde cero. Ok. O sea, la enseñanza es, todos no sabemos hacer nada. Nos arrancamos de cero y llegamos hasta la evaluación a un muy buen nivel. Ajá. Pero entonces, sí, desde luego es un poquito mejor, ¿no? Que tuvieran una base de arquitectura e ingeniería. Pero si no es así de todos modos, o sea, de todos modos se puede aprender a evaluar. Y entonces, quiere decir, hablamos de INADEC, al tener la certificación de INADEC es mucho más fácil encontrar un lugar en las instituciones públicas o privadas en otras. Sí, desde luego. Tiene mucho que ver si el nombre del lugar de donde venga su certificado, su certificación. En la cuestión de juzgados y particularmente ahora que está pues ya avanzando la cuestión de los juicios orales, Ajá. pues es una de las primeras preguntas que prácticamente se practican de parte de los abogados de la contraria, de nosotros mismos, la experiencia y de dónde, hace cuánto practicas, cuántos peritajes haces al mes, y desde luego la preparación es fundamental. Claro. O sea, puede llegar una persona porque mire, el Código de Procedimientos Civiles dice a la letra, una persona que presente su credencial de perito, o sea, credencial de especialidad, o incluso pudiera ser nada más la cédula profesional. Pero con la cédula profesional puedo tener el conocimiento de la arquitectura o de la ingeniería, pero no soy especialista en el tema de la evaluación. Es por Y eso, hablando de un juicio ya en específico, necesitan un perito así es. especializado en tal Lo, materia. lo que pasa es de que el código como tal marca que pudiera ser identificado con cualquiera de los dos documentos. Ajá. Puede ser cédula profesional o puede ser credencial de la especialidad. Entonces, a lo que voy es a esto. Una persona que sea arquitecto pudiera perfectamente entregar un peritaje, ¿no? Porque te cuenta con una cédula profesional. Pero si estamos en un asunto que tenga controversia, pues desde luego el que tiene un estudio extra aparte de la propia arquitectura, pues desde luego que Tiene más va a ir posibilidad. mejor preparado, ¿no? Claro. Así es. Y la preparación que necesitan los especialistas,
cuando son peritos, pero que son por parte de la institución pública, ¿hay qué preparación les exigen? Sí, claro. Igual como les platico, la diversidad que hay en evaluación, también hay una diversidad en cuanto vamos a llamarle así, en cuanto a la firma que uno puede tener, las firmas que uno va acumulando a través del tiempo. Ajá. Existen peritos evaluadores de la tesorería, o sea, que son autorizados por la tesorería. Me refiero a la tesorería de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Ujú. En este caso, este tipo de peritos puede presentar avalúos ante notario, o sea, para un traslado de dominio, para pago de impuestos, etcétera. Pero estos avalúos deben de ser por fuerza firmados por un perito que tenga registro en tesorería. Y para lograr este registro, como lo marca perfectamente el manual de lineamientos, se tiene que tener como grado de estudios una especialidad o una maestría. Después de esto, Ajá. la experiencia, después el examen y después ya vemos si tienes posibilidades, según tus conocimientos. Claro, ver toda la trayectoria. Así es. Es una evaluación muy amplia la que les hacen. Ya cuando estamos hablando de un nivel de especialidad o maestría, ya es porque se tiene un estudio pues, Bastante amplio, mayor. claro. Me viene a la mente cuando sucede lo de los sismos y temblores, que es donde también pareciera que se les junta el trabajo a la mayoría de ustedes. ¿Cómo logran? ¿Cómo se distribuyen o cómo son llamados para hacer este avalúo, sobre todo cuando acaba de pasar un temblor y todo el mundo está afuera y no saben? No los dejan entrar a un edificio hasta que no venga alguien especializado a evaluar en qué condiciones o cómo está. Sí. ¿Ahí también? No, en este caso, ahora que fue el último sismo, las personas que estuvieron más activas en cuanto al ramo son peritos responsables de obra. Okay. O sea, son ingenieros, normalmente ingenieros civiles, se les llama peritos, directores responsables de obra, DRO, Okay. o si no, peritos en seguridad estructural. Ajá. Estas personas son las que son llamadas especiales para detectar cualquier problema en estructura o en muros. El perito evaluador como tal sí pudiera ser llamado en el caso, por ejemplo, de que el inmueble en el que estamos o en el que haya sucedido alguna cosa tenga seguro. Okay. Ahí sí puede ser, ¿no? Pero primero el DRO Ajá. verá cuál es la condición del edificio, de qué manera se dañó, si es que es habitable o no, él tendrá que hacer su dictamen. Y ya posteriormente, digamos, para la cuestión de un seguro, sí puede venir un perito evaluador. O para, en dado caso de que, bueno, era mío, pero ahora lo quiero vender, hacer traspaso y demás. Sí, desde luego, Pues, desde luego, claro. Hacemos la aclaración, queridos amigos, porque muchas veces escuchamos muchas cosas en la televisión, en los medios, y confundimos lo que decíamos en un inicio. Confundimos una cosa con otra, dicen coloquialmente la magnesia con la gimnasia, y a veces hablamos y no sabemos. Entonces, aunque parezcan a veces preguntas muy inocentes, se tienen que hacer para entender cuál es la diferencia, porque pareciera que no, pero sí hay muchísimo. Así es. Mucha diferencia. Entonces, seguimos con esta preparación que se necesita tener. Ya siendo un perito especializado, ya haciendo evaluaciones, ya teniendo un despacho, ya siendo un maestro, ¿qué aptitudes le ve a usted a un joven o qué tuviera que tener para dedicarse a algo como esta profesión? Como la actividad. Exacto. Mire, nosotros aquí en INADEG tenemos desde estudiantes todavía incluso que no han acabado carreras como Derecho, de Arquitectura, hasta, de verdad, hasta maestros en evaluación. O sea, vienen a capacitarse. Vienen a capacitarse. Maestros en evaluación de diferentes instituciones, incluso no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en estados donde vamos a proporcionar también el servicio. Así es. Entonces, vienen desde jóvenes, desde todavía no acaban la carrera. Y entonces, pues uno les pregunta, la verdad, comenzando el curso, uno trata de entrevistarse con ellos y ver cuáles son las inquietudes y las expectativas que tienen. Entonces dice, no, es que yo veo en esto un mercado de trabajo. Yo creo que esto podría perfectamente combinarlo con mi profesión, claro. y tener desde luego, pues un mercado más amplio de poder laborar. Los jóvenes como tal, siempre lo hemos dicho en las clases, vengas de la carrera que vengas, si tienes la intención y tienes la voluntad de aprender a hacer esto, vamos a enseñarte la técnica y el método. Desde luego, pues la experiencia vale, supuesto, ¿no? Claro. La raíz, o sea, la profesión inicial vale, pero de cualquier manera podemos hacerlo. O sea, no es una limitante. Eso es una de las grandes ventajas.
El tener esa visión, ¿qué cambios ha percibido entre sus primeros alumnos y los alumnos más recientes? ¿El cambio de mentalidad ayuda en una profesión como esta? Fíjese que más allá de la pregunta que usted me hace, lo que veo es la cantidad de personas que se han integrado nuevamente. O sea, si en un principio los que están más interesados a lo mejor son arquitectos e ingenieros, poco a poco el mercado se ha ido ampliando. O sea, la gente se ha ido interesando por esta actividad como tal. Desde muy jóvenes, le digo, hasta personas que vienen pues por una capacitación extra a lo mejor vienen a refrescar sus conocimientos, ¿no? O sea, pero poco a poco esta actividad es necesario porque, mire, le voy a platicar otro asunto. A ver, pues. Hablemos de corredores inmobiliarios. Hablemos de instituciones que se dedican a vender inmuebles. No vamos a decir marcas. Claro. Hay mucha gente que se dedica a esto. Haga usted, no digo que sea un empleo que no esté, pues digamos, reglamentado, pero haga usted una pequeña muestra de la gente que se dedica tal cual a vender casas o terrenos. Ajá. Es una actividad que reditúa, ¿sí? Los bienes raíces. Los bienes raíces. Los llamados bienes raíces. Así es. Aquí el problema de los bienes raíces es de que este aspecto de la evaluación, hasta para ellos, en cierto momento lo toman como muy a la ligera. Cuando debiera ser prioritario. Cuando debiera ser, hicimos nosotros por ahí algunas propuestas, Ajá. algunas instituciones importantes de acá del país, al llamado para la profesionalización de la fuerza de ventas. ¿Cuál fue la respuesta? Hasta de la fuerza de ventas, claro, o sea, a lo mejor empezando por gerentes y empezando, ¿no? Pero de la misma fuerza de ventas, porque ellos son los que están en contacto con los clientes. Exacto. Ellos son los que pueden dar una opinión de valor. Dar fe. Pues, y las cosas que ellos hacen, en ocasiones, se queda ahí nada más, en las opiniones de valor. Si nosotros pudiéramos profesionalizar esta fuerza de ventas, podríamos nosotros tener unas personas mejor instruidas, capacitadas, para que puedan realmente, independientemente de su actividad como vendedores, para que puedan hablar con bases, claro, en la cuestión de la evaluación inmobiliaria. Y hablando en el argot, pues tendría más plusvalía su empresa desde como luego, tal, ¿no? Desde luego. Porque, a ver, cuéntenos ahí, de repente nos dicen, la plusvalía del lugar. Cuéntenos, ¿a qué se refieren con esto para entenderlo nosotros? Que de repente dicen, no, tu casa sí tiene plusvalía, y uno pues pone cara de sí sé, pero realmente no le entendí. ¿A qué significa eso? Bien, vamos, esta palabra como tal, como plusvalía, a mí sí me agrada, pero no mucho, la verdad. Ajá. Esta cuestión de la plusvalía, ¿sí? Que tendrá que referirse específicamente tal vez a los servicios, a qué tanto sea esta colonia buena o mala, por así decirlo, qué tan segura es. Los códigos postales decían, sí, así decía. Situado, porque hablando coloquialmente. Así decíamos antes, bueno, todavía se ocupa, ¿no? Todavía. Que dice, oye, acabas de sacar el código postal, ¿no? Es de allá, se nota que eres de allá de San Ángel, ¿no? Sí. O eres del Pedregal, o eres de la Morelos, ¿no? Así es. Pues digamos, esa capacidad que tienen los lugares para poderles llamar con plusvalía o sin plusvalía o con una plusvalía media, el tiempo mismo les va dando la razón o no. Ajá. O sea, podemos tener... Denos ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, estamos acá cerca ahorita del World Trade Center, en la Ciudad de México, ¿sí? Colonia Nápoles, donde el uso de suelo de hace un tiempo para acá se ha visto modificado. O sea, de tener casas relativamente viejas, ¿no? De 30, 40, 50 años. ¿De lo máximo 2, 3 pisos? Así es, un uso de suelo, exactamente a eso me refiero, un uso de suelo de 2 o 3 niveles. Ahora dense una vuelta. Las esquinitas, o sea, y me le llamo esquinitas porque no son terrenos grandes. Exacto. Son terrenos pequeños, relativamente pequeños. Pero se consigue un uso de suelo que puede tener hasta 5 niveles o 6, y entonces esa llamada plusvalía surge entonces, ¿no? Por lo menos para esas personas. Después de los sismos ocurren mucho que estamos viendo construcciones, aquí en Campeche, en la mera esquina, que era precisamente algo de 3 niveles, y ahora están ofertando en preventa para un edificio mayúsculo. Sí, así es. ¿Cómo sucede algo como eso? Mire, todos los asentamientos humanos, a nivel municipal, colonia, ciudad, siempre tienen un desarrollo. Surgen
digo, a lo mejor no tenemos o no hemos tenido oportunidad de verlo desde el inicio, pero surgen de ser solares vacíos, o sea, puros terrenos, como luego nos venden todavía en las afueras de las zonas metropolitanas. Sí, claro. Más cuando no se tienen los servicios básicos. Exacto, ¿no? a eso me refiero. O sea, un precio por un terreno en el cual no tiene servicios, ¿no? Hay infinidad ahorita de personas que están vendiendo terrenos muy baratos, por ejemplo, en Campeche, Ajá. donde los precios, créanme, hay terrenos que pueden estar en menos de 100 pesos el metro. Ahí también hay cuestiones ejidales, pero ahorita nos toca ese tema, porque es un poquito aparte, ¿no? Yo investigando, no son ya ejidales, sí son propiedad privada. El detalle es de que son muy baratos porque no tienen servicios. Okay. O sea, son terrenos que se compran para inversión. Vamos a hablar de este desarrollo que comienza desde el tener una tierra natural. Vamos haciendo un desarrollo, vamos creciendo y luego llega una llamada estabilidad, como pues muchas de las colonias de la Ciudad de México. Claro. Pero hay colonias dentro de la Ciudad de México que ya no están en ese punto, están ya en declive. Vamos a hablar de la Roma, vamos a hablar de San Rafael, ¿La Condesa? La misma Condesa, vamos a hablar aquí de Nápoles. Es por eso, cuando van ya de bajadita, van a llegar a un punto, pues, digamos, mínimo. ¿A qué se le llama ese declive? O sea, ¿qué actúa para que se vaya ese declive? Pueden ser cuestiones internas, o sea, cuestiones intrínsecas del inmueble, o pueden ser cuestiones extrínsecas del inmueble. Intrínsecas, la más obvia, es desde luego la edad que tiene, la antigüedad del inmueble. ¿No? O sea, si es un inmueble que ya tiene 60, 70, 80 años, pues desde luego ahora el valor que tiene pues realmente es por el terreno. Claro. Ese puede ser un factor intrínseco. Y extrínseco puede ser el que se le ocurra. Inseguridad, abandono, que ahora es una zona inundable. O sea, muchas cosas. O el agua. Porque sí. Igual, los servicios. Los servicios del agua, la presión del agua alcanza para 3 niveles, pero no para un edificio de 14 pisos. Más allá de ese, porque se puede solucionar mediante medios mecánicos, se puede solucionar, pero más allá de eso, la misma factibilidad del agua, ¿no? O sea, cuando se hace un edificio pues, de más niveles en un lugar donde originalmente estaba para 2 niveles y que estaba calculado una población X, pues ahora se va a tener un número de habitantes más grandes por cada hectárea o por cada, como se mida. Cuando esto se tienen que obtener estudios de factibilidad tanto de agua, como de luz, como de drenaje, como de vialidades. Y esto desde luego, pues en las ciudades densamente pobladas como es la nuestra, pues hace que los terrenos, estos pedacitos que le decía yo de las esquinas de aquí de Nápoles, pues estén por los cielos. Sí, claro. Entonces, ahí el metro cuadrado sí vale millonadas, sí, ¿no? Pues, sí, unos más que otros. En Nápoles, en la actualidad, en algunas calles, consideradas calles moda, no le estoy hablando de Dakota o alguna otra, pues un metro cuadrado le puede costar 50,000 pesos. Así de simple. Sí. Y digo, tomamos en cuenta las rentas, porque luego por aquí en la Condesa son... Sí, desde luego. ¿Cómo pueden pagar eso? Fíjese, usted acaba de decir algo muy importante. Estamos hablando primero de valores de tierra. Claro. Y de repente ya se saltó a las rentas. Entonces ahora vamos a empezar a encaminar. ¿Se acuerda hace rato que me dijo por qué se necesitan 3 resultados? Exacto. Uno de mercado, uno de costo y uno de rentas, exactamente por eso, ¿no? Se necesita tener el conocimiento, se necesita tener la opinión de 3 diferentes aspectos para poder... 3 estudios diferentes. De 3 estudios diferentes. Uno exactamente de rentas y el otro que tiene que ver con los terrenos. ¿En qué momento un valuador o quien tuviera que tomar en cuenta el mapa de las zonas de riego en una ciudad como la Ciudad de México, que es altamente sísmica, pero también tiene sus diferentes niveles, ¿no? No tiembla igual en el Pedregal que aquí en la Condesa o que en la Roma o en Santa Fe? Así es. ¿De quién es la responsabilidad ahí y cómo pueden allegarse al famoso mapa de la zona de riesgo en México? Mire, desgraciadamente en México se construyen viviendas en todos lados, incluyendo las barrancas, incluyendo zonas de minas, que no propiamente estuvieran dentro de un mapa, ¿no? Marcado por círculos. Tenemos esta parte, ¿no? Pues tenemos para acá arriba, más cercano, tenemos la colonia Alfonso XIII, tenemos la colonia Plateros, tenemos ciertas zonas de esta parte, de esta parte poniente, en la que es histórico que se tienen minas. La zona de Santa Fe, que era un basurero y que mucho se habla de que con la zona sísmica donde estamos y con esta fragilidad de ese subsuelo, hay mucho riesgo, pero no todos lo miran de esa forma, sí, ¿no? Sí, desde luego. Como le comento, se hacen viviendas en todos lados, sea por necesidad o sea por negocio.
Ahorita pasamos a la zona del negocio, porque luego conocemos a amigos que trabajan en inmobiliarias y demás, y pues uno sin querer se entera de cómo funcionan las cosas allá adentro. ¿Hasta qué punto este negocio tan grande de la inmobiliaria en México? De hecho, ¿se acuerda que en un tiempo llamaban la mafia inmobiliaria en la Ciudad de México? Todavía por ahí se sigue llamando así en algunos medios, y no se trata de meterlo en bretes, querido mío, pero ¿hasta qué punto sí hay bastante corrupción dentro de esta situación? Mire, en la actualidad, con la nueva jefa de gobierno que hay aquí en la Ciudad de México, se está tocando ese punto muy importante, ¿no? Con respecto particularmente de los usos de suelo y los rangos de nivel que se manejan en las diferentes zonas. Ajá. O sea, en la actualidad ahorita hay 2, 3, 4, 5, no sé cuántos edificios muy importantes, altos, que han sido detenidos. Los que están enfrente de la UNAM. Hay uno que está Fue muy sonado en el acceso tema. para ir a la UNAM, Ajá. donde antes era un restaurante importante ahí en Ujú. Avenida Insurgentes y Revolución. Está el otro que está aquí sobre Insurgentes, pasando el otro conjunto de 2 edificios que está también acá, que es Plaza IN se llama. Sí. Y está otro en la zona de Ansaldo, en la presa Ansaldo. De hecho, ahí ya pasaron un par de accidentes en tiempos pasaditos. ¿Qué No fue donde mucho. se cayó este edificio? Así es. Se cayó una parte. Se cayó una parte del edificio. Pero ya se había caído anteriormente. Se fracturó, ahí mismo, ¿no? se fracturó una parte de la banqueta. Ajá. Este tipo de edificios en la actualidad están detenidos. O sea, es mi punto de vista, creo que esta administración se están tomando cartas para poder ser un poco más atinados en cuanto a los usos de suelo. Y no porque, vamos, la gente no quiera hacer un negocio bueno, un negocio que sea legal. Claro. Pero cuando se infringe el uso de suelo, ahí sí, bueno, pues la ley es la ley, y incluso el exceso de pisos pudiera ser susceptible de derribarse. Por supuesto. Me viene a la memoria por ahí alguna denuncia que me hicieron, que yo escribí 2 o 3 columnas al respecto de eso, aquí en el Metro Villa de Cortés. Esa zona que se supone que no es apta para construcciones tan amplias, y que sin embargo aquí creo había parte, la denuncia era en contra prácticamente del gobierno del distrito, ¿no? Y de sector comunicaciones y transportes, que sería quien maneja en el metro. Entonces, querían o quieren, el proyecto es hacer como una tipo H, tipo H, para hacer edificios de 10 niveles de cada lado de Tlalpan, y unirlos en la parte de arriba, con una inversión máxima, pero la ganancia pues es para particulares, no para los mismos, porque a mí se me hizo ridículo que la renta por estos lugares iba a ser de 40,000 pesos. Imagínese. ni lo que se paga por un departamento en ciertos lados. No. Entonces, es muy alto. esa corrupción que impera, esa forma de hacer las cosas en un lugar como la Benito Juárez, que ya no permitía ese tipo de construcciones, pues todavía ahí están, veremos, porque tenían parado incluso, la denuncia era porque se apropian de una parte del jardín, y pues lo estaban derruyendo, lo estaban destruyendo. ¿Cómo influye o hasta dónde infiere el resultado de un peritaje en algo como esto? ¿Y si funciona, se puede parar? Bueno, nosotros como especialistas en evaluación de bienes inmuebles, o sea, formaremos parte de este grupo, ¿no? Ajá. Daremos nuestra opinión cuando sea requerida con respecto al asunto, ¿no? Las especificaciones que le requieren. Al punto como tal, a una estimación de valor de algo, ¿no? Ya con lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, desde luego, pues es de este uso de suelo y de muchas cosas que implica la evaluación inmobiliaria. Pero como tal, nosotros, nos quedamos un poco al margen, ¿no? O sea, ustedes solamente dan su dictamen. Así es, cuando se solicita, damos una estimación, una opinión de valor, más allá de poder influir en otra cosa. Pero sí, desde luego, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Sobre los usos de suelo, sobre lo que está permitido o no, sobre la plusvalía, sobre 1000 cosas. La verdad es que la evaluación inmobiliaria es una técnica y un método que abarca una infinidad de cosas. Sí, lleva una metodología exhaustiva, Sí, y tienen que cubrirla, ¿no? Aquí lleva procedimientos, aquí no se pueden saltar un paso para hacer algo más. ¿Se nota si se saltan un paso, por decirlo? Digamos que el documento como tal
¿no? Sea como una prueba pericial o como un avalúo, Ajá. tiene que llevar un número de capítulos específico, donde se toquen puntos en cada uno de esos capítulos. Ok. No se puede obviar nada, o sea, algo que no esté escrito, puesto en el avalúo, y que es que se me olvidó, lo traigo acá. No, pues qué bueno, ¿no? Lo debiste haber puesto. Sí, O pues sea, a mí no me sirve que lo traigas en la claro, cabeza. debes de tener todo, listo, debes tener todo claro, plasmado en el avalúo. O sea, cualquier tipo de preguntas, digo ahorita con la cuestión de los juicios orales, Ajá. es una exposición como tal. Que ahí viene la otra pregunta. A ¿Sí? ver, antes de pasar esa pregunta, Sí. el uso de suelo y la parte de material de mala calidad, ¿esto a quién le toca? Esto, ¿qué peritaje en especial toca el dar un dictamen sobre si estaba bien o no bien construido un edificio A o qué un, material de a calidad? un director responsable de obra. Ah, ok, el DRO. DRO, sí. Estos que últimamente estuvieron puestos en tela de juicio porque precisamente firmaban obras con materiales de dudosa calidad. Así es. Por ahí estuvo bastante movido ese asunto, ¿verdad? Hay de todo, como en todos los aspectos Ajá, de la vida. Hay gente que se dedica a hacer muy bien su trabajo ok. y hay gente que se dedica a firmar planos. O sea, hay directores responsables de obra, se lo digo Ujú, porque conozco, sí. que nunca en la vida se pararon en la obra. Existen aquellos todavía, porque no son leyendas urbanas, queridos amigos, sino fueron hechos probados por algunos medios, donde se presenta un plano a quien evalúa los proyectos, Ujú. pero Se- el se- plano se sustituye por otro completamente diferente. Eso es Sí muy común, pasa. sí, eso es muy común. ¿Quién se da cuenta de esta situación? ¿Qué perito se da cuenta al hacer qué? Una Peritaje. revisión, bueno, una revisión de un plano como Ujú, tal, también dentro del mundo de la cuestión de los planos hay diferentes, o sea, tenemos juegos de planos arquitectónicos que perfectamente los podemos leer, ok. pero hay un juego de planos que es estructural, hay un juego de planos que es de cimentación. Y todas las especificaciones, principalmente edificios ya más grandes, de casas, habitación y edificios pequeños, Ajá. un arquitecto los puede leer, pero ya de edificios más grandes, De corporativos, de estos corporativos, grandísimos, de sí. un edificio de 10 niveles, la cimentación ya no es la misma de un edificio de 2 niveles. Ok. Entonces, hay personas específicas que son los ingenieros civiles, ¿no? Normalmente son los que son directores responsables de obra, y entonces en ellos recae la función de ver que esto se haya construido como es. Ahora, a nivel de proyecto, esto que menciona es Sí. muy común en todos lados y a todos los niveles. Y O sea, que nos dimos cuenta cuando han sucedido grandes catástrofes como los sismos, que es cuando salen a colación estos sí, temas, ¿no? Es cuando nos desde enteramos. luego, en la actualidad hay estudios ya muy modernos, porque cuando uno está en la obra, también hay pruebas que se le hacen al concreto para ver si esto está bien hecho. Hay cuestiones de revisión estructural, de revisión de acero, Si calibres, tiene la fragua necesaria, dices esos que en vez de cemento le ponen más cal que y cemento, ¿verdad? algo que no debería de ser. Mm. Las especificaciones de resistencia de concreto pues, son fundamentales, ¿no? Al igual que el cálculo del acero. Estas cuestiones iniciales se puede tener nosotros, o sea, se pueden tener muestras, se pueden tomar en el sitio cuando está construyendo, pero en la actualidad se pueden sacar incluso de edificios que ya están construidos, Ajá, ¿no? Se llaman los llamados corazones, se llaman ok. corazones se le saca al muro, por ejemplo, y se analiza, ya aunque esté construido, se puede dictaminar si algo está o fue bien hecho o no. Bueno, bien hecho. Porque nos dimos cuenta en estos edificios, como acá en la Portales y demás, cuando decían, es que ese material eran, ¿cómo le llamaban? No castillos, le llaman de otra forma a unos castillos que son muy delgados, casi de Sí, alambrón, ¿no? es una marca, por eso no se la digo. Exacto. Pero Sí. Sí, son castillos, digamos que la armadura, el acero que tiene, es el que vende esta marca. ajá. Ahora, debo decir que ese castillo como tal no es que sea de mala calidad. Es que Está, no es para esa exacto, especificación. está Sí. acorde, ¿no? Cada uno de los materiales están acorde para lo que se va a utilizar. No es de que nos sirvan, ¿eh? O sea, hay casas habitación de unidades habitacionales que se construyen con ese tipo de armados. No son malos. O sea, está para 1 o 2 niveles. Toca un tema bien interesante y a eso iba, a la parte donde la mayoría de los que nos miran, yo les decía hace poco, la gente que utiliza cuestiones, las casas de Infonavit. Sí, Las casas de Infonavit que la mayoría sentimos o nos damos cuenta que pues fueron hechas de una calidad, como dice usted, para soportar 1 o 2 pisos y nada más. así Y es. de repente vemos gente que le mete 4 pisos.
qué riesgo implica meterle 4 pisos en una zona sísmica a unos cimientos que sabemos que no van a responder? No es total, incluso sin ser zona sísmica. O sea, estas llamadas conocidas, como usted lo menciona y por mucha gente, esas casas de Infonavit, antes, hace años, sí hacía casas del Infonavit. Ahora solamente se dedica a dar créditos. Sí, ahora son las inmobiliarias. Ahora son las inmobiliarias, ¿no? Inmobiliarias que hacen vivienda a gran escala, que son viviendas de conjuntos habitacionales muy grandes. Que ahí también trae, ahorita nos va a platicar que trae mucho detrás estas empresas cumplen con los requerimientos que pide Infonavit para comercializar esas viviendas. En teoría. No, bien. ¿En la práctica? Sí, claro, no, en la práctica se cumple. O sea, se hace un proyecto para viviendas de un nivel, 2 niveles, ¿no? Y cuando está permitido y cuando está calculado, incluso para viviendas de 3 niveles, donde ya deja de ser un poquito el interés social. Hablando de construcción, sí. A lo mejor ya es un interés residencial, hablando hasta para 3 niveles. Son diferentes marcas de inmobiliarias, diferentes tipos de inmobiliarias. O en el mismo fraccionamiento se hacen de diferentes niveles las casas. Yo le digo de buena fuente, porque yo trabajé para una o dos empresas de ellos, que las casas como tal tienen buena calidad. Okay. Buena calidad para lo que están diseñadas. Como dice usted, si a 2 niveles le pongo otros 2 encima, no se necesita ser arquitecto ni ingeniero para pensar que esa casa pues, está sufriendo, ¿no?, de una carga para la cual no está calculada. La cimentación que se usa en ese tipo de vivienda es una cimentación calculada para ese peso y para ese uso también, ¿no? O sea, los edificios... No a una casa de madera le voy a poner una de concreto encima. Me refiero a ese uso, porque sucede también de que, por ejemplo, en edificios está planteado para un uso de oficinas, ¿no? Con sus cargas muertas y sus cargas vivas. Y resulta que pasados 10 años, como la oficina ya no funcionó, pues entonces se renta como una fábrica. Lo que pasó en la Portales. Y meten maquinaria de tejido, maquinaria de bordado, meten estantes enormes. Lo que pasó en la Portales, que era una fábrica en el 3er piso de autopartes. Imagínese. Sabiendo cuánto pesa, ¿no? Sí, claro, o sea, hay que tenerlo lo más abajo que se pueda, eso es la lógica. Y si no, pues habrá que diseñar, ¿no?, el edificio de tal manera que sea para eso. El uso que tienen y el peso para el cual están calculadas las casas que dan créditos por parte de Infonavit son de buena calidad. El detalle está en que la gente les hace cosas. Les hace cosas de más, ¿no? ¿Y hasta dónde estos llamados pies de casa sí vienen programados para soportar uno más? Así es. Por eso son vendidos de esta forma. Así es. Este es un es un uso que se le denomina habitacional popular progresivo. Ajá. Son casas. Se habla precisamente de agrandar. Son casas que están diseñadas originalmente para un nivel y exactamente por eso se le llama popular progresivo, porque está pensado para un segundo nivel. Ajá. Desde luego, dejando y respetando sus áreas libres. O sea, por muy pequeño que sea el terreno, hay un área dentro de los 60 metros cuadrados en el Estado de México que está destinado para ser una superficie permeable, pero la gente no lo respeta. Construye en todos lados, construye hacia adelante, construye hacia atrás y construye de verdad 2 o hasta 3 pisos encima. Exacto. De verdad. Entonces, y todo el techado, ¿hasta dónde perjudica esta parte donde nos dice que por ley debiera haber en cada uno de estos edificios construidos un lugar permeable? Sí. ¿Hasta dónde perjudica que nosotros somos los primeros que le ponemos cemento porque no queremos tierra cerca? La gente no llega a comprenderlo. Prácticamente nadie. O sea, fuera de una persona que esté metido en este negocio. Esas áreas verdes tienen una función. Desde luego, o sea, y vienen por reglamento y vienen, en el caso de la Ciudad de México, vienen determinadas ya, o sea, están las cartas como tal de uso de suelo, están establecidas hace muchos años. En este uso de suelo viene bien claro qué porcentaje del área tiene que ser permeable. ¿Con qué? Cuéntenos, ¿cuál es la finalidad? Para mencióneselos usted, ¿cuál es la finalidad? Cuando nosotros tenemos una propiedad, un terreno, el uso de suelo que determina qué uso le voy a dar, por ejemplo, habitacional. Luego voy a decir, se pueden construir 2 niveles y tiene que tener también el dato sobre qué porcentaje de área permeable debe tener. Dices, bueno, ok, en ciertas zonas será el 30%, en ciertas zonas será 40%, o menos o más, dependiendo. Y esta debería de ser tomado en cuenta por la gente que compra el terreno, la que va a construir,
¿Para qué específicamente ese terreno libre de construcción se utiliza para recargar los mantos freáticos? Luego pues, nos estamos quejando de que no hay agua ya en la ciudad, Sí, que así se es. acabó, que se quedan huecos, o que se hunde. que se hunde, se tiene que hundir porque se está extrayendo. Así es. Busquen en algún lugar cuántos centímetros ha bajado de nivel el Ángel de la Independencia o la Ángel de la Independencia. Es una La Victoria la Lara. Victoria. La Victoria Busquen el Palacio de Bellas Artes, y todo esto es pues por la extracción de agua. Y porque no entendemos la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos de mantener suelo llano y liso en nuestra casa para que precisamente cuando llueva el agua se filtre por ahí. Pero digo, en este afán de que no queremos nada sucio en la casa, le ponemos piso a todo. No conforme con piso firme, le ponemos loseta porque no queremos que cruce nada. Eso sucede. Estamos perjudicándonos nosotros mismos, ¿no? Así es, eso sucede. El decir un porcentaje de área permeable significa exactamente eso. O sea, permeable, que permee el agua, porque luego lo interpretan como área libre. Ajá. Y entonces la gente dice, no, pues yo simplemente puse una losa de concreto y está libre, no tiene una techumbre. Sí, pero y dices, no oye, a ver, espérame tantito, creo que no estamos entendiendo. O sea, exacto, es una superficie permeable, no es una superficie de área libre. Ah, no, ahí meto mi cisterna. Sí, claro, mejor, lo que sea, ¿no? Meto mi cisterna y la ocupo ese Lo que lugar. sea que impida que el agua se pase al subsuelo. Y ese es el objetivo. En particular ese es. Pero no lo entendemos. No lo hacemos. No lo entendemos y no nos lo hacen entender. No lo hacemos. Porque, ¿y hasta dónde está la otra parte? ¿A dónde afecta, ya siendo en un peritaje de bienes inmuebles, que se construya o no se construya más terreno en el valor catastral? Que la gente también en esa parte no la entienden mucho, que no puedes construir, es mi casa y yo construyo lo que quiera. ¿Sí por qué o no por qué? Es más grave esta situación cuando efectivamente compramos una casa por medio de una inmobiliaria, porque, la superficie de construcción está ya preestablecida, el área permeable debe estar establecida. Es más grave ahí, incluso para la misma comercialización posterior. O sea, ahí la llamada plusvalía, ¿en qué le afecta? No exactamente la plusvalía. ¿O en qué le ayuda? Me refería yo más bien en cuanto a que si construyo en donde no debería de haber construido, al querer vender después me voy a ver en un problema. O sea, la regularización de la construcción en el municipio o en la delegación, cuando se detecta que está sobre áreas permeables, no la autorizan. Okay. Entonces, no debieran de autorizarla. Entonces, ahí hay un problema porque la manera en la que se va a comercializar reduces las posibilidades. O sea, un crédito que otra vez lo quiero vender por Infonavit, es muy probable que el crédito de Infonavit no lo pueda yo ocupar para ese tipo de vivienda. Tendría que ser para una que no haya sido modificada. Ese es más grave, le digo, por esta cuestión. Pero cuando nosotros tenemos un terreno que somos, digamos, directamente responsables, ¿no? Por así decirlo, de lo que construyo en ese lugar, ahí se puede jugar un poco más. O sea, también depende del tamaño del terreno. Pero ahí tenemos un poco más de libertad. O sea, no hay un plano establecido con un crecimiento ya predicho por la inmobiliaria y que se le comunicó de antemano al municipio, a la delegación. Okay. Ahí somos un poco más libres, pero sí, de cualquier manera tendremos la obligación donde estemos, en cualquier estado en el que estemos, de guardar este porcentaje de área permeable, porque si no, nos vamos a quedar... Más hablando de la zona metropolitana, ¿no? Más hablando de las zonas urbanas. Sí, porque digo, en provincia todavía hay mucho más terreno, de alguna manera, los terrenos son mucho más amplios. Le comentaba hace un rato de ejidos, que muchos todavía se manejan de forma ejidal. Sí. Incluso aquí en el área conurbada todavía hay muchos ejidos. Así es en las delegaciones. Aquí en la misma Ciudad de México hay partes que todavía son ejidales y la gente no conoce de sí, de esto, sí, ¿no? Hay algunas delegaciones, Sí. Xochimilco, Tláhuac, Tulyehualco, ahí son las ejidales todavía. Que eso es interesante conocerlos. Por aquí tenemos un saludito, la maestra, la doctora Silvia Yasmín Sara Techón, le manda saludos. Mucho gusto, maestra. Le manda saludos, compañeros en el instituto, es un gusto saludarlo por este medio. Gracias, doctora, por estar atenta aquí con nosotros. Mándenos sus preguntas, doctora, si tiene algo sobre inmuebles, aquí vamos a solucionar todas las cuestionamientos que tengan. Nos comentaba aquí sobre, hablando de los sismos. Hablando de los sismos, esta fama de los ingenieros de la Torre Latinoamericana, ¿por qué no le pasa nada? Sismos y a la Latino no le pasa nada. No, cuéntenos. La Torre Latinoamericana es un ejemplo mundial. Bueno,
de quién la construye. Desde luego, es un ejemplo a nivel mundial por supuesto. de cómo es que se pueden construir edificios altos en zonas de una sismicidad alta. Bueno, yo creo que muy poca gente en México conoce realmente cómo es que está diseñada esta A ver, torre. cuéntenos un poquito. Yo les voy a comentar nada más lo más importante, parece ser, la cimentación como tal. Miren, ustedes ven lo que ocupa la torre, ¿no? O sea, desde luego han visto que es más angosta arriba y es más ancha abajo. El área que ocupa el desplante del edificio no es exactamente el mismo que tiene con respecto a la cimentación, ¿eh? Claro. La cimentación está más hacia afuera. La cimentación tiene, fíjese. Es como un pastel. Sí, la cimentación tiene desde su creación hasta ahora 361 pilotes a una profundidad bastante razonable. Es por eso que la misma cimentación como tal pues no ha permitido que esta torre le pase absolutamente nada. Se caiga, porque no es un palillo que se mueva, no, sino es como un pastel. Así es. Digamos que para entenderlo. Nunca lo había yo visto de esa manera, pero efectivamente es como un pastel. La cimentación está un poco más abajo, ¿no? Y se va haciendo, y ya la torre como tal, pues se va haciendo angosta, y así arriba más angosto, y ya el pico completo. Así es. Ahora, otro dato es de que no se mueva, ¿eh? Se mueve de verdad. O sea, la punta de la torre en un sismo fuerte se puede mover hasta 80 centímetros. O sea, campanea tremendamente. Pero la misma cimentación y la estructura que tiene, pues le permite moverse, y es más, pocos de los cristales que tiene, pocos cristales incluso se rompen. O sea, tiene una flexibilidad tan especial. Así que se mueve al ritmo del mismo sismo. Tiene una flexibilidad tan especial que de verdad ha habido personas, ingenieros japoneses que han venido a revisar la cimentación de la torre latinoamericana. Japón siendo una zona, hay así realmente sísmica, desde luego. ¿no? Ellos sí viven en un pequeño lugarcito que se mueve como... Nosotros igual, sí. Nosotros igual, nada más que estamos más grandes. Pero nada más que se ve más grande. Esta es algo parecido a la ingeniería que se utiliza en la Torre Mayor. Es los diferentes estos gatos hidráulicos que de repente los vimos hace poco del temblor. Por ahí nos los mostraron, qué impresionante. Sí, vamos, la Torre Mayor como tal, el sistema constructivo y la cimentación como tal, no la conozco a detalle, igual puede que la Torre Latinoamericana. Lo que casi estoy seguro es de que se ha utilizado una cimentación, digamos, más moderna, ¿no? Digo, no es que diga que los pilotes ya pasaron de moda, claro que no. Pero sí, desde luego, me supongo que es una cimentación moderna. Sí, son gatos hidráulicos. Yo estoy suponiendo que es una combinación entre una cimentación por sustitución y tal vez, dependiendo efectivamente la resistencia del suelo, tal vez se hubieran podido utilizar también algunos pilotes, pero yo más bien creo que es una cimentación por sustitución. Sí, es impresionante porque parecían algunos como estos amortiguadores. Sí, entonces sí, yo a mí me impresionó porque pasaron después del sismo. Sí recuerda que por ahí anduvo circulando un video donde se grabó precisamente desde la torre, desde el edificio del piso 51, que la gente lloraba, y por ahí algunos amigos, saludos. Sí, se mueve tremendo, horrible. Pero entonces entendían después que, como bien lo dice, ni siquiera vidrios se rompieron. Así es. Porque las cosas que están bien hechas. A eso, ese es otro punto. A ver. Nosotros tenemos, si ustedes tratan de investigar, verán cómo en los sismos, en los dos sismos fuertes, parece que hay, desgraciadamente, un rango entre el número de niveles de los edificios que principalmente se cayeron, unos más chaparritos que esos no, y otros más altos que esos tampoco. Pareciera que unos medianos. Pareciera que hay unos como medianos. Y yo particularmente creo, siempre lo he opinado y así lo opinamos en las clases, por lo menos de mi parte, de que existe esa calidad en cuanto a la supervisión de obra, que desde luego en una casa más pequeña, a lo mejor hasta de cierta manera no pudiera ser tan necesaria, y en una torre enorme, pues desde luego que es lo fundamental, pero en ese tipo de edificios marcados entre ciertos pisos, parece ser que ahí estamos dejando mucho que desear. Algo está sucediendo ahí, y es interesante que un perito especializado o peritos especializados se den cuenta de ese meollo, ese pequeño puntito, y habría que revisarlo. Así es. Por aquí nos dice la doctora, me llama la atención la zona de Santa Úrsula, Coapa, supongo, atrás del Estadio Azteca, que las casas tienen entre 3 y 4 pisos, además de la planta baja. ¿Esto es normal o se volarían algunas normas de construcción? No me deja ver más. Gracias. Ya no falta. Mire, es muy sencillo. Hay que checar exactamente qué calle es, hay que checar
si es posible, vamos, si nos metemos a la página del CEDUBI, se pueden buscar CEDUBI, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Si nosotros nos metemos a la página del CEDUBI, con la dirección, no es necesario tener ningún otro dato, con la dirección del lote o de las calles, de direcciones en específico, podemos ver y podemos checar en CEDUBI el uso de suelo. Pues es muy sencillo en realidad, está al alcance de todo el mundo. ¿Qué determina el uso de suelo? ¿Qué nos dice? O sea, ¿qué tendríamos? Yo que no sé nada, ¿cómo meto a CEDUBI y cómo entiendo qué uso de suelo tiene cuál construcción? La página de CEDUBI tiene muchísima información. La parte que nosotros utilizamos a diario es la parte correspondiente a, se plantea un mapa de la Ciudad de México, y la Ciudad de México está estrictamente controlada en cada uno de sus lotes. A pesar de que pensemos que no, todos los lotes de la Ciudad de México están controlados y están identificados perfectamente. Tanto que se mete en una página que por dirección, o sea, por cada uno de los lotes, se puede obtener la información necesaria, ¿no?, para ver qué sí está permitido y qué no está permitido. Yo puedo ver en la página del CEDUBI, les digo, lo pueden ustedes buscar, incluso con la misma dirección nada más, puedo consultar el uso de suelo autorizado. O sea, si es habitacional, o si mi vecina dice que ella puede construir un comercio, lo checo y efectivamente en CEDUBI dice habitacional. Esto tiene mucho que ver, precisamente como nos dice, si alguien quiere construir un comercio, si alguien construyó, si de repente le pusieron una escuela, si de repente le pusieron un antro, o sea, cualquier cosa que usted detecte, todo se puede checar. Ahí se puede ver si es habitacional con comercio en planta baja, si es un uso de suelo comercial. Todos los usos que existen en la Ciudad de México se pueden encontrar ahí. Entonces, si es habitacional y mi vecino tiene su comercio y tiene un lavado de autos y tiene cosas así, están evidentemente fuera de reglamento. Claro. Ese es el primer dato que se puede obtener de un uso de suelo de la página, directamente de la página del CEDUBI. Y aquí no es que seamos chismosos, queridos míos, perdón por la interrupción, maestro querido, pero hablábamos y hemos estado mencionando todo el tiempo aquí la cultura de la denuncia si queremos que las cosas se hagan bien en nuestro país, ¿no? Así es. No porque le tenga envidia al vecino y demás, sino porque muchas veces este tipo de comercios, negocios y demás perjudican a los mismos vecinos. Exacto. Está la otra reglamentación. Vemos que estas zonas habitacionales, antes de que se nos vaya el tiempo rapidísimo, ahora incluso, o siempre incluso se comparten paredes con el vecino. Sí. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Eso es parte de un régimen en condominio. Ajá. Es uno de los regímenes que existen, ¿no? Como propiedad privada, Ajá. hay propiedad privada individual y hay propiedad privada en condominio. Okay. El hecho de tener, en este caso en específico, muros compartidos, es válido. O sea, en las unidades habitacionales que se conforman en un lote puede haber una vivienda unifamiliar en un solo lote, o en un lote puede haber dos viviendas, o tres y hasta cuatro. Lo que llaman condominio horizontal. Así es, como un condominio horizontal, y es perfectamente válido que los muros intermedios, desde luego, pues el muro lateral será nada más de propiedad privada, pero los muros intermedios formen parte de las cuestiones indivisas del condominio, es perfectamente válido. Hay algunos que, como esta plusvalía que manejan, esta palabra la manejan mucho, entonces dicen, no, pero la tuya es dividida. Y de hecho, tiene un relleno, por decirlo así, de unicel para aislar de casa a casa, ya. Esto te lo venden con tal, o para aumentar el precio de la vivienda. Y además, porque obviamente una pared completa aumenta mucho más el precio. Sí, desde luego, es una pequeña parte, o sea, de cuenta que estamos juntando granitos de arena, desde luego si es un punto a observar, sí puede dar un extra en una llamada plusvalía o en una herramienta de venta, ¿no? Ajá. Sí, desde luego, el tener muros individuales es una herramienta, ¿no? Es un granito más, pero de ahí se conforma de un sinfín de cosas. Así es. Yo como dueño de una casa, vemos de Infonavit o de estas inmobiliarias que están saliendo y que ahorita todo el mundo le están ofreciendo, incluso a jóvenes que no estén casados y que juntan sueldos y no sé qué tanto para hacerse de una casa. ¿Qué tengo que buscarle yo? ¿Qué tengo que exigirle a la inmobiliaria o cuando ya firmo mis escrituras y demás? ¿Qué tipo de planos y demás debo exigir que me entreguen? Porque no todos los entregan. Así es. Para yo saber en qué condiciones o cómo está desde el cimiento mi vivienda. Sí, dentro de la documentación que se le entrega a un cliente una vez que ha adquirido la casa,
aparte de su primer testimonio y todo lo que conforma la parte legal, se tiene que ver acompañado de unos planos, mínimamente unos planos arquitectónicos. En alguna de las empresas para las que yo trabajé, hacíamos un llamado plano de entrega de vivienda. Ok. ¿Eso qué comprende? Es un plano enorme, un plano común y corriente, para los que no sepan mucho, tiene 90 por 60 centímetros, es un formato, digamos, estándar, 90 por 60 centímetros. El plano de entrega de vivienda hacíamos un plano enorme, o sea, un plano que tenía más de 1,20, era un plano muy grande. Y en este plano incluíamos en las plantas lo que estaba ya construido y en otra parte del plano lo que era posible construir. Ah, ok. Y estaba, digamos, con especificaciones ya como debería. Con especificaciones sobre el disparo de la luz, el agua donde se conecta, el drenaje. O entonces, sea, ya tenía especificaciones cómo debes construir, si quieres construir, tiene que ser con esas. Porque ese mismo plano de entrega de vivienda lo tienen en el municipio o lo tienen en la delegación. Entonces, si ellos llegan a hacer una supervisión de lo que estás haciendo, tendrá que decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy totalmente en regla. Si construyo más de 60 metros cuadrados, pues tendré que tener una firma de un director responsable de obras. Si tengo menos de 60 metros cuadrados de ampliación, pues nada más doy por enterado a la delegación. ¿Por qué esta cantidad? Es algo establecido por reglamento. Esta parte que no sabíamos. Sí. O sea, si construyo más de 60 metros extras en mi construcción, tengo que tener un director responsable de obra. Tiene que tener un plano autorizado por la delegación y ese plano tendrá que venir firmado por un director responsable de obra. Cuando se construyen más tomar en consideración cuando se construyen 60 metros cuadrados. Menos de 60 metros cuadrados se da un aviso, ¿no?, a la delegación o municipio y no están obligados a tener una firma de director responsable de obra. Ahí nada más el albañil y el albañil, se supone que un albañil con conocimientos básicos o completos, en teoría, es capaz de construir una ampliación de menos de 60 metros. Cuando son más de 60 metros hay que tener planos y hay que tener una firma de director responsable de obra. Pues queridos míos, ¿cómo ven? El tema así rapidísimo, se nos fue una hora, como más que la clase, ¿verdad? Sí. Y pregunto menos que sus alumnos o ahí nos vamos. No, muy bien. Ahí nos vamos. Bien representados, chicos, quedaron por mí el día de hoy. Pues le agradecemos muchísimo, arquitecto Vicente Óscar Pescador, que haya estado hoy con nosotros. Hemos aprendido un poquito más, queridos amigos, como pudieron ver. Aprendimos también esta diferencia entre peritos, aprendimos que deben tener una especialización adecuada y venir con conocimientos suficientes de un instituto renombrado, de una universidad, de un lugar que tenga pues toda una trayectoria también, ¿no? Se dan muchas escuelas patitos últimamente. Sí, desde luego. Sí, mire, ya para comentar, si me dan un minuto. Adelante, todo el que quiera. Hay en México a nivel, desgraciadamente creo que es a nivel nacional, hay un problema en cuanto a los conocimientos de evaluación inmobiliaria. Definitivamente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Debemos de profesionalizarnos. Hace rato comentaba el arquitecto y queridos amigos, valga la pena hacer esta puntualización. El arquitecto, tanto como catedráticos de aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, imparten cursos foráneos en todo el país. Entonces se dan las profesionalización, los diplomados en diferentes estados. Nada más es cuestión de ponerse en contacto con ¿quién será? Con Paulina en foráneos, ¿verdad? Con el INADEG. Con el INADEG en la página. Incluso pueden entrar a la página y ahí hay algunos cursos. En la página www.inadeg.edu.mx está toda la oferta educativa y si alguien, empresas estatales, función pública y demás, necesitan capacitación, porque como bien lo dice el arquitecto, no solamente son chicos nuevos quienes empiezan a diplomados o alguien que esté en la carrera, muchas de las veces la preparación continua, la evolución constante necesita actualización y entonces de la mano de profesionales pues se puede lograr. El arquitecto es uno de nuestros catedráticos que más sale a impartir cursos al interior de nuestro país. Queridos amigos, y pues esperamos que hayan estado contentos el día de hoy, que hayan aprendido mucho y que si tienen cuestionamientos al respecto, nos los dejen aquí en INADEG TV. Recuerden que en nuestras redes sociales estamos en todas las plataformas digitales con el hashtag Más que Leyes y con el hashtag INADEG TV y contestamos ahí en las páginas todos sus cuestionamientos
También aceptamos todas las felicitaciones que puedan brindar a nuestros catedráticos y a quienes nos acompañan, como siempre, aquí en el estudio. Pues muchas gracias, licenciado arquitecto. Gracias por brindarnos su conocimiento y estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Que no sea la primera, que sea la primera de muchas. Sí, claro, veces. yo estoy para servirles. Pues muchas gracias. Queridos amigos, los esperamos mañana. El día de mañana vamos a tener nuestro miércoles de criminogénesis. Recuerden, los miércoles de criminogénesis. Mañana vamos a hablar un muchote, queridos amigos, de la Guardia Civil. Vamos a tener un especialista en la materia, hablando sobre materia militar, sobre juicios militares y sobre estas cuestiones que por ahí también están con el tema muy candente. Los esperamos el día de mañana, el miércoles de criminogénesis. Dígame, querido mío. ¿Qué más que leyes? Sí, me recuerda a nuestro querido ingeniero aquí que no se me olvide nuestro eslogan, pero no se me olvida, queridos amigos, recuerden, estamos desde INADEC TV, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Soy Delia Linares Alvarado y recuerden que más que leyes, educamos la conciencia. Hasta mañana, muchas gracias.